Hola, queridísimos amigos. La política actual no interesa a los sombreros blancos, porque ven un sistema corrupto. Artículo de opinión. Sociedad galáctica. El tiempo es arte. Dualismo político. Polarización extrema. Opinar no es un delito. El futuro es holográfico. Seguidores de opiniones. Mentalidad conformista. Persecución de la disidencia. Comenzamos. Algunos mensajes han utilizado la metáfora de la holografía para describir ciertos aspectos de una sociedad galáctica. La holografía es un proceso en el que una imagen tridimensional se crea a partir de la interacción de la luz en una superficie especial, lo que significa que cada parte de la imagen contiene información sobre la imagen completa. Una comunidad holográfica sería un sistema político galáctico, un tipo de sociedad que se desenvuelve bajo los preceptos de alta ética, igualdad y servicio a otros, donde se comparte la idea de un mundo de prosperidad, confianza, solidaridad, evolución compartida y mucha paz, buscando potenciar al ser humano y respetando su libre albedrío, lo que acabaría con la intolerancia hacia las opiniones ajenas que cada día es mayor en nuestra sociedad. La sociedad holográfica o sociedad holística está formada por consejos escalonados y se usa en civilizaciones avanzadas, en comunidades que presentan un gran número de habitantes, y es un sistema que se adapta a las necesidades de cada cultura, según mensajes de las estrellas de Sirio y Arturo. Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno y Arturo es la tercera estrella más brillante. Consejos. Según el Consejo Español de la Tierra, este sistema está compuesto por varios consejos, con una distribución escalonada, y en última instancia se encuentra lo que se denomina el Alto Consejo. Los consejos empiezan en los pueblos. Estos, a su vez, tienen uno por encima que representa las poblaciones, ciudades, regiones, países, continentes y finalmente un alto consejo que representa a todos los seres del planeta. Cada consejo establecido lleva el mismo formato, cubriendo todas las áreas importantes requeridas para el desarrollo de los individuos de la sociedad holográfica. El consejo de un área menor debe ser capaz de dirimir y decidir todas las acciones que sustenten la continuación del funcionamiento y desarrollo de todos los individuos que allí se encuentran presentes, cubriendo así todo lo necesario para el sustento de la sociedad que abarca, además de servir de nexo en cuestiones de intercambio y equilibrio con otros consejos menores y también hacia consejos superiores, regionales, planetarios y estelares. El tiempo es arte. José Argüelles puso de moda la frase «el tiempo es arte». Es una forma poética de expresar la importancia de valorar el tiempo y utilizarlo de manera creativa y significativa en la vida. El tiempo, en su flujo constante, se puede apreciar y valorar de la misma manera en que se aprecia una obra de arte. Esto implica que debemos prestar atención al momento presente y disfrutar de cada momento como si fuera una obra de arte única. Otra interpretación podría ser que el uso creativo y consciente del tiempo puede ser una forma de expresión artística. En este sentido, las personas podrían considerar la planificación y el uso de su tiempo como una forma de arte personal en la que pueden expresar sus intereses, pasiones y valores. También se podría interpretar que el tiempo es una herramienta que permite la evolución y la transformación personal. Al utilizar el tiempo de manera sabia y productiva, las personas pueden desarrollarse y crecer, lo que se podría considerar como una forma de arte en sí misma. Analogía.
Extrapolando esta idea de una sociedad holográfica, algunos podrían sugerir que en la sociedad moderna la información y la cultura se distribuyen de manera dispersa y descentralizada, y que cada individuo o grupo tiene acceso a una parte de esa cultura y contribuye a la creación de la imagen completa de la sociedad. En una sociedad holográfica se valora la diversidad de opiniones, culturas y perspectivas, y se busca promover la inclusión y la tolerancia. Se trabaja para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios esenciales como educación, atención médica, vivienda y empleo. Se busca una distribución más equitativa de los recursos económicos y sociales para reducir la brecha entre ricos y pobres, y se fomenta la toma de decisiones compartidas y la participación de una amplia gama de personas en la gobernabilidad y la toma de decisiones en lugar de una concentración de poder en unos pocos individuos o grupos. Una sociedad no piramidal es un término que se utiliza para describir una estructura social en la que no existe una jerarquía rígida o una pirámide de poder, como se encuentra en las sociedades piramidales. En una sociedad no piramidal se busca un mayor grado de igualdad, distribución equitativa del poder y acceso a recursos, y una participación más amplia en la toma de decisiones. Esto se puede manifestar a través de la consulta a la ciudadanía en asuntos importantes. En una sociedad no piramidal se promueve la igualdad de derechos y oportunidades para todos los miembros, independientemente de su origen, género, raza, religión u otras características. No existe una sociedad perfectamente igualitaria, pero muchas sociedades buscan avanzar hacia una estructura menos jerárquica y más equitativa en la que se respeten los derechos y la dignidad de todos sus miembros, de todos y cada uno de sus miembros. Sociedad piramidal. La noción de sociedad piramidal se utiliza a menudo en un contexto crítico para señalar la desigualdad y la concentración de poder, y para abogar por un mayor equilibrio y justicia en la distribución de recursos y en la toma de decisiones. Una sociedad piramidal es un término que se utiliza para describir una forma de organización social en la que existe una jerarquía o una pirámide de poder y autoridad en la que unos pocos ocupan los niveles más altos y tienen un control significativo, mientras que la mayoría de las personas ocupan niveles más bajos y tienen menos poder o influencia. En esta estructura, el poder y los recursos tienden a concentrarse en la cima de la pirámide, mientras que la base suele estar compuesta por una gran cantidad de individuos con menos influencia o acceso a recursos. Una característica común de las sociedades piramidales es la desigualdad de poder y recursos, donde unos pocos disfrutan de ventajas significativas, mientras que la mayoría enfrenta desventajas o limitaciones en su capacidad para tomar decisiones o influir en asuntos importantes. Esto se puede manifestar en diferentes áreas como la política, la economía, la sociedad o incluso organizaciones empresariales. División política. La hemiplejía moral es un término que se utiliza a veces para describir una división o parálisis moral en el contexto de la política, particularmente en el espectro político de izquierda y derecha. Esta expresión se emplea para destacar la percepción que cada lado de la división política tiende a centrarse en ciertos aspectos de la moral o la ética, pero ignorar o minimizar otros aspectos igualmente importantes. En la política, la moralidad y la ética pueden influir las creencias y decisiones de los individuos y los grupos. La hemiplejía moral es una crítica que sugiere que cada lado podría ser más eficaz y equilibrado si considerara una gama más amplia de valores éticos y morales
en su toma de decisiones políticas. La hemiplejía moral sugiere que, en lugar de considerar una gama completa de valores y principios éticos, las personas o los partidos políticos tienden a centrarse en un conjunto selecto de cuestiones ideológicas que respaldan sus creencias o agendas políticas, mientras que descuidan o minimizan otros aspectos que pueden ser igualmente importantes. Por ejemplo, en el contexto de la división política de izquierda y derecha, se podría argumentar que la izquierda a menudo destaca la justicia social, la igualdad y los derechos humanos como aspectos centrales de su ética política, pero podría ser criticada por descuidar cuestiones relacionadas con el incumplimiento de sus promesas, el manejo torpe de la economía, impuestos excesivos o falta de respeto a la propiedad privada. La derecha a menudo destaca el alivio fiscal, la libertad individual y la propiedad privada como aspectos centrales de su ética política, pero podría ser criticada por descuidar cuestiones relacionadas con la equidad social o los derechos civiles, aunque suele gestionar mejor la economía de un país. Extremismo. El dualismo político extremo, a veces también conocido como polarización extrema o polarización política extrema, se refiere a una situación en la que las diferencias políticas y las divisiones de una sociedad se vuelven extremadamente intensas y polarizadas. Esto suele llevar a una profunda división en la sociedad en la que los puntos de vista y las creencias políticas se vuelven cada vez más opuestos y adversarios, a menudo con una retórica hostil y una falta de disposición para comprometerse o encontrar puntos en común. La polarización extrema puede ser perjudicial para la estabilidad política y social de un país, ya que dificulta la capacidad de abordar problemas importantes y puede generar tensiones y conflictos significativos en la sociedad. Fomentar un mayor diálogo, comprensión y respeto entre personas con diferentes puntos de vista políticos es un desafío importante para mitigar los efectos negativos del dualismo político extremo. Las personas de diferentes afiliaciones políticas evitan el diálogo constructivo y, en su lugar, tienden a hablar solo con aquellos que comparten sus opiniones políticas. Además, en algunos casos, la polarización extrema puede incluso desembocar en violencia política, protestas violentas o disturbios. Polarización. El filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, en su obra La rebelión de las masas, de 1930, realizó una crítica profunda al fenómeno de la polarización extrema que experimentaba la sociedad de su tiempo, pero en lugar de centrarse en cuestiones políticas, abordó una preocupación más amplia sobre la creciente masificación y homogeneización de la sociedad. En su obra, Ortega y Gasset argumenta que la sociedad estaba siendo dominada cada vez más por lo que él llama el hombre masa. Se refería a una mentalidad conformista y homogénea en la que las personas dejaban de ser individuos autónomos y pensantes para convertirse en seguidores de opiniones comunes. Esta homogeneización conduce a la pérdida de la individualidad y la creatividad, y al surgimiento de una cultura de conformismo y mediocridad. Por eso destacó la importancia de la reflexión individual y el compromiso cívico en la toma de decisiones políticas y sociales. Ortega y Gasset veía el fenómeno de la masa como una amenaza para la democracia y la civilización en general, ya que argumentaba que la masa carecía de la capacidad para el autogobierno y la toma de decisiones informadas. También criticaba la falta de responsabilidad y participación cívica de la masa, lo que en su opinión socavaba los fundamentos de la sociedad democrática. No es eso. La expresión no es eso, se asocia comúnmente con la política durante la Segunda República Española, de 1931 al 39.
fue pronunciada por el político y escritor español, por el poeta, español Antonio Machado, en el contexto de las tensiones políticas y sociales que caracterizaron ese periodo en España. La frase se encuentra en un poema titulado La guerra de Antonio Machado y forma parte de una crítica a la polarización y la violencia política extremista que se estaba intensificando durante la Segunda República. Machado expresó su desilusión y su preocupación por el creciente extremismo y enfrentamiento entre diferentes facciones políticas y sociales. La frase "no es eso, no es eso" refleja su decepción ante la dirección que estaba tomando la política en ese momento y su deseo de un camino más moderado y constructivo. La frase de Machado, se interpreta como una llamada a la reflexión y a la moderación, instando a las partes en conflicto a buscar soluciones pacíficas en lugar de recurrir a la violencia y a la polarización extrema. Esta época fue especialmente tumultuosa y llevó finalmente al estallido de la Guerra Civil Española en 1936, un conflicto que duró hasta el 39 y tuvo consecuencias devastadoras para España, y que todavía nos duele. Confesión. Muchos me han preguntado por mis ideas políticas, y mi respuesta es que no creo en la política actual. El poder de los curas que viví fue una pesadilla, pero el poder de los progres de ahora es otra pesadilla peor aún, porque son súbditos del nuevo orden mundial. Es más, muchos de los curas de entonces son los mismos progres de ahora, que quieren entrometerse en la vida de la gente y dictarnos cómo tenemos que vivir. Por lo tanto, mi única aspiración es defender las pocas libertades que nos quedan todavía y tratar de crear un nuevo mundo más libre y solidario, porque el viejo mundo no tiene arreglo. Dicho esto, no es una declaración que se alinee de manera precisa con ninguna ideología política específica, como el anarquismo, el liberalismo o el individualismo. En cambio, es una mezcla de opiniones y preocupaciones personales en relación con la política y la sociedad actual. Mi desconfianza en la política actual y la percepción de la corrupción sugieren un cierto grado de escepticismo político en relación con el sistema convencional. Mi idea de defender las pocas libertades que quedan y buscar crear un mundo más libre se podría asociar con el individualismo que valora la autonomía y la libertad individual. La crítica al poder se puede interpretar como un enfoque antiautoritario donde se cuestiona el poder de las instituciones y las élites. Mi aspiración es crear un nuevo mundo más libre y solidario. Sugiere un cierto grado de idealismo y deseo de cambio social. Se critica fuertemente cualquier forma de coerción, opresión o abuso de poder. Se lucha por los derechos humanos y la justicia social. Se defiende la resistencia y la divulgación de información como medio para cambiar las estructuras de poder, pero el mensaje no llega a la mayoría. Un enfoque antiautoritario es una perspectiva oposición que se caracteriza por oponerse a la autoridad o al poder ejercido de manera jerárquica y opresiva. Las personas con un enfoque antiautoritario suelen desconfiar de las estructuras de autoridad y tienden a cuestionar y resistir el control y el dominio por parte de instituciones, gobiernos, líderes u otras figuras de autoridad. Es importante destacar que el antiautoritarismo no es una ideología única y homogénea, más bien es un conjunto de enfoques y perspectivas que comparten la oposición a la autoridad injusta y la promoción de la autonomía y la justicia. Los antiautoritarios se muestran escépticos hacia las estructuras jerárquicas de poder y buscan formas más igualitarias y democráticas de organización. Valorar la autonomía y la libertad individual es una característica clave de esta perspectiva. Se busca potenciar a los seres vivos humanos para que tomen decisiones
sobre su propia vida, porque cada uno es dueño de su propia vida mientras no haga daño a los demás. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.